Y señores, este encuentro está dirigido por el colegiado FIFA José Alberto Parreiro, segundo colegiado Alejandro Tomé, tercer colegiado José Miguel Aranda y al crono Enrique Pareja Nieto. Buenas tardes desde Torrox. Ha bajado ya el sol, pero no la intensidad de los focos en un partido. El primero de esta tanda de mejor de tres que va a disputar Benidorm Folletes contra el Club Deportivo Santa María. Benidorm Folletes completamente de negro con los dorsales en color fucsia. Club Deportivo Santa María de amarillo pantalón blanco. El enfrentamiento va a ser arbitrado por Juan Alberto Parreiro, árbitro internacional FIFA, y los dos equipos que se van a presentar con toda la pléyade de estrellas, los dos equipos que han conseguido gobernar tanto el Grupo A como el Grupo B de la Segunda División Nacional Masculina de Fútbol Playa. Con el 1 jugará Bicho, con el 5 Romes, 6 Juancho, 7 Plata, el internacional por España, el 10 Juanito, 11 Mario, 15 José Flor, 16 nos han dicho que La Pantera, 17 Dopi, 18 José Cruz, 19 Núñez La Perla, 8 Guti, 3 Agustín, 13 Costa y 12 Marcos Herrera. Por Benidorm Folletes, el 1 José Caballero, el 6 Mario Villar, el 9 Carlos Peramo, 17 Mariano Sanz, 19 Michael Fernández, 23 Sergio Kirilenko, 13 Fran Castellanos, 7 José Carrillo, 11 Daniel Villanúa, 14 Jorge García, 18 Eitel Invernoz, 15 Vicente Cortés, 5 William Fernández y 12 José Hermosa. Atentos porque el primer envite va a corresponder al Club Deportivo Santa María. Ha bajado un poquito la temperatura en Torrox, pero no desde luego la intensidad, la emoción, el calor de esta final de campeones en Segunda División Nacional de Fútbol Playa. La pelota que se va a poner a jugar desde el centro a partir de las 10 de la noche es la hora que teníamos marcada, pero da la sensación de que vamos a tener movimiento mucho antes. Aquí está la bola que quería poner Rome para Plata. Esta Plata, bueno, finalmente parece que no va a haber el lanzamiento. Van a esperar hasta las 10 de la noche para que comience el encuentro. Y el DJ así lo ha entendido. Nos vamos a poner con la bachata. Ya tengo a mi realizadora Marta haciendo sus pinitos de baile también en el campo en Torrox. Los dos equipos que se clasificaron primeros, Benidorm Folletes solo cedió un punto. No así fue Club Deportivo Santa María, donde tuvo una enconada batalla con Barriada La Playa y con la Asociación Deportiva El Viso. Ambos equipos disputando estos días la fase de playoff que da acceso a las dos plazas restantes para el ascenso a la tan deseada Primera División, una Primera División que la próxima temporada pasará de tener 10 equipos a tener 12. Una ampliación que tenía clara la Federación Española de Fútbol Playa y que creo que le va a sentar francamente muy bien una vez está subiendo la cantidad de federados en este deporte que tanto nos gusta. Saludamos a todos los espectadores que nos están siguiendo en estos momentos en el canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. Insistimos, de amarillo el Club Deportivo Santa María, el campeón del Grupo A, del Grupo B, y Benidorm Folletes el campeón del Grupo A, ambos frente a frente en este partido. Ahora sí que Rome va a poner el balón sobre Plata, la elevación de bola, Plata que dispara, mitiga el disparo, el intento de despeje con la espuela que no va a llegar a buen puerto. Jugará el Club Deportivo Santa María.
El balón al corazón del área, llega al segundo palo. Rommel intentaba remarcar, pero la bola que le va a llegar a Fran Castellanos. Balón que le llega a Bicho, cambiando la posesión del balón rápidamente el Club Deportivo Santa María, intentando jugar la pelota hacia atrás. 4 segundos para que saque. Ahí está Bicho, pone la pelota en juego. El control que no fue bueno y será bola para Benidorm Folletes. Jugará José Hermosa, el tuya mía con su compañera. Ahí está el capitán, pone la pelota en la frontal. Llegó Plata, es falta de Plata. Es falta de Plata ante el intento de chilena de Carlos Peramo, porque una vez consiguió elevar, se puso en el espacio que querían. Es la gacela, no la pantera. Nos dice Pablo Delgado, pues nos han pasado a la pantera. Entonces lo dejamos en la gacela, el dorsal número 16. Pues lo dejamos gracias a la información que nos acaba de pasar por el chat del canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. Pablo Delgado, no es la pantera, es la gacela. El balón que va a poner Carlos Peramo. Ese disparo de falta directa. Ahí está Carlos Peramo, bajo palos está Bicho, consigue sacarla. La ocasión que puede ser buena para Benidorm Folletes, intenta elevarla, no va a conseguir llegar a ese esférico. Es José Hermosa el que se intenta llevar ese balón que finalmente será saque de banda favorable a Benidorm Folletes. El balón por la banda izquierda. Intenta salir y percutir con potencia la acción defensiva del Club Deportivo Santa María. El balón atrás, José Hermosa. Llegaba la presión de Plata del internacional por la selección española. Ahí está José Hermosa. Nos pasaban de José Hermosa, que estuvo en Osasuna y en la cantera del Atlético de Madrid. De ahí su experiencia y además la gran cantidad de goles que ha conseguido materializar durante toda la temporada, siendo uno de los baluartes de este Benidorm Folletes, campeón de liga. La bola para Bicho, intenta el remate. ¡Qué bien contestó Fran Castellanos al bote de la Duna! Reflejos felinos. Bueno, pues no está la pantera. Bueno, pues será Fran la Pantera Castellanos el que ha conseguido esa parada colosal. La bola a la frontal, puede intentar ese disparo que va a llegar, lo va a conseguir embolsar Fran Castellanos. La pelota al costado, no va a ser al carril central, tiene que salir Bicho con un solo puño, puños fuera al más puro estilo Mazinger Z. La juega ahora Mariano Sanz, que intenta arrancar. El disparo de Mariano Sanz que se va a estrellar directamente sobre el cuerpo de Rome. Y ahí está Bicho, que juega la bola para Rome, para el capitán del Club Deportivo Santa María, que busca esa volea, consigue conectarla, consigue agarrarla. Fran Castellanos, atentos a la jugada de Benidorm Folletes. Gol. Gol de José Hermosa. Uno más a su cuenta particular de la temporada. La reunión, la hermandad, el compañerismo y la fraternalidad entre los componentes de Benidorm Folletes, que se adelantan en el marcador, faltando o habiendo sobrepasado apenas el tercer minuto de partido. Ahí estaba Plata, que intentaba frenar ese avance por banda izquierda, y el balón cruzado que se colaba dentro de la puerta de Bicho. Todos esperando, por tanto, a Núñez, que es la perla, y al 16, que es la gacela. El balón en cortito, intenta el remate, se va a estrellar directamente en el cuerpo de Mariano Sanz. Pone el balón en juego Núñez, precisamente la perla, tocando para Bicho. Bicho hacia el costado izquierdo, el disparo cruzado por encima del travesaño de la puerta, defendida por Fran Castellanos. Empieza la rotación de cambios. Salta
Ahí está la pelota para el centro. Está José Hermosa buscando ahora controlar un poco el juego. Intentaba salir por el costado. De hecho lo va a conseguir. El balón cruzado. La para Bicho. Parecía que la había parado Bicho. Finalmente se estrelló el balón en el lateral de la red de la puerta. Defendido por Bicho. Ahí está José Cruz. Jugando para Rome. Rome para José Cruz. José Cruz que intenta abrirse hueco. Esperaba la perlita. Balón arriba. Al cielo de Torrox. Con unas gradas. Con una buena imagen. Con bastantes jugadores. Ahí está Rome que protegía ese balón que podía perder. El balón largo que sobrepasa la altura de la perla. Pues no, no es la perla, es la gacela. Bueno, estamos aquí un poco confundidos con los motes habituales de los jugadores, pero ahí está la gacela quien va a cortar ahora o va a intentar cortar el avance de Mariano Sanz. El balón por el lado, José Hermosa, intenta avanzar José Hermosa, tira para atrás. Busca a Fran Castellanos, que ya nos ha dejado, nos ha deleitado con un paradón sensacional. Ahí está Fran Castellanos, otro despeje a un puño de Bicho. Se iba al suelo el jugador del Club Deportivo Santa María. Será balón para Benidorm Folletes, a punto de acercarnos al Ecuador de este primer periodo. Balón que va a llegar a contrapié, el disparo. Va a ser penalti favorable a Benidorm Folletes. Penalti que ha forzado Carlos Peramo. Estaba Carlos Peramo con la caña preparada a la mano del jugador del Club Deportivo Santa María. Y será Peramo, el dorsal número 9 de Benidorm Folletes, el que vaya a intentar batir a Jairo en la puerta. Ahí está el balón de Carlos Peramo, que pone el balón en el suelo. Espectacular ver un partido de fútbol playa con estos focos, este campo, esta arena sensacional en la maravillosa Torrox. Ahí está Peramo. Gol. Gol, 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 gol. Consiguió adivinar la intención Bicho, pero el bote de la Duna le jugó una mala pasada al guardameta del Club Deportivo Santa María. Benidorm Folletes 2, Club Deportivo Santa María 0. Cuando estábamos a punto de llegar a la primera mitad de este primer periodo, de este primer parcial, Benidorm Folletes que pone el segundo tanto en el marcador. Pondrá el balón en juego ahora José Flor. Club Deportivo Santa María que está ahora con una desventaja de -2. Todo siempre se complica cuando está en estas circunstancias. El disparo se va a marchar por la derecha de la portería, defendida por Fran Castellanos. El balón con la chilena de Peramo. Gobierna otra vez Bicho a una sola mano. Gobierna Bicho a una sola mano nuevamente. El balón que va a jugar el Club Deportivo Santa María. Al costado. Juega la Gacela. Balón de Jairo. El Bicho que pone el disparo, pero se marcha muy desviado. El disparo de Bicho no cogía puerta. Recibe instrucciones de su entrenador en estos momentos. El balón para Peramo. Peramo muy marcado por Plata. Balón arriba, gobernando los cielos Bicho. Posible falta sobre Bicho. Se adelanta o se acerca el árbitro del encuentro para amonestar verbalmente al jugador de Benidorm Folletes, Aitel Invernoz, que es el que ha cometido la falta. Trabó la pierna de Jairo.
El balón que puede ir directo y ojo porque Jairo tiene un buen disparo con la pierna derecha. Buscando la bola, Jairo la está situando en esa elevación habitual. Y ahí está Jairo que se centra mucho con respecto al balón. El disparo con la pierna derecha se va a marchar a la izquierda de la portería defendida por Fran Castellanos. De momento, protagonista de dos grandes intervenciones. Balón de Fran. A la mano Fran, llegaba Plata para cortar el esférico. Atentos porque puede ser una buena contra para el Club Deportivo Santa María. El balón que salía, la patada, llegaba Rome. Mariano Sanz. Protesta Plata. La patada que se llevó José Cruz se dolió de esa rodilla. Vamos a ver cómo el balón dividido. Llegaba Mariano Sanz y el toque hacia la zona de la tibia y el peroné. Pedía falta, estaba hablando José Cruz con José Hermosa. Será bola para Fran Castellanos. Juega José Hermosa. Fuera de la zona de castigo. Ahí está José Hermosa. Buscando nuevamente a Fran Castellanos. Fran que la eleva abriendo la banda. Llega la presión. Se puede ir al suelo, ¿no? Finalmente consigue solventar esa jugada. Era Juanito, se va al suelo Plata, se duele Plata. El balón que se queda en ese perfil diestro será para Fran Castellanos. Está José Hermosa dialogando en todo momento con los colegiados del encuentro y los jugadores del Club Deportivo Santa María que están indicando que han recibido alguna falta que quizás podría haber sido señalada. La presión de Plata, balón para Castellanos, busca ese desmarque por la banda, va a llegar Rome. Directamente Rome a la posición de Fran Castellanos, el balón arriba. Intentaba bajarla pero no lo va a conseguir. Llega la presión, sale Benidorm Folletes desde posición de defensa. Salía José Hermoso. Otra vez el balón al frontal del área pequeña, pero la falta de Carlos Peramo. El balón que se pierde por línea de fondo. Y ahí está los mensajes que nos llegan al YouTube de la Federación Española de Fútbol Playa, muy cariñosos con Álvaro Núñez, por parte de Ale Núñez. El balón que van a poner es el lanzamiento directo, la falta. El balón directo, la falta que se va a marchar, muy desviada. La ocasión que se le vuelve a ir al limbo al Club Deportivo Santa María. Los gaditanos que intentan percutir, pero que de momento o se han encontrado con un gran Fran Castellanos o se están alejando bastante de lo que es la precisión entre los tres palos. Ahí está Fran Castellanos nuevamente, llega la presión de Plata. Plata que se volvía a acercar, ahí está Fran Castellanos. Llega la presión, solicitan esa cuenta atrás, estaba jugando con fuego Fran Castellanos, podría haber sido el libre directo. El balón de Bicho, la jugada para la Gacela que intentaba arrancar. Juega nuevamente Bicho, al costado cambiado. Ahí está la diagonal, el disparo que golpea en la defensa de Benidorm Folletes. Intenta sorprender, se va a marchar desviado. 2:40 para que termine el primer periodo. Sigue ganando Benidorm Folletes por 2-0. Ahí está Rome buscando ese balón para Núñez. Está 2:25 en el campo anexo. Acaban de señalizar el final de un partido. Sonando el silbato, recogiendo el esférico Fran Castellanos en la puerta. Buscando ese balón arriba Rome. Partido que se empieza a volver un
un correcalles. Hay que parar ahora el cronómetro. Ya saben que es a tiempo corrido siempre y cuando la pelota esté en disposición de ser jugada. No es así en estos instantes. Os recordamos a todos nuestros queridos telespectadores además que es un partido que es al mejor de 3. Hoy no sale ningún vencedor. Hoy se juega este primer partido. Era chilena al larguero. Al larguero el disparo de Plata. Pues el Club Deportivo Santa María que vuelve a acercarse al gol en esta ocasión. No pudo haber respuesta de Fran Castellanos. Es verdad que el intento, el escorzo sensacional de Plata había superado a Fran Castellanos. El balón para Mariano Sanz. Mariano Sanz, más conocido como el Tigre de Benidorm. Buscando Mariano Sanz, balón a Fran Castellanos. La apertura al costado. Va a ser Hermosa. Intenta abrirse Hermosa ese balón para Mariano Sanz. Tiene que jugarlo al costado. Se le escapa el control al jugador del Club Deportivo Santa María, pero finalmente el balón llega a Jairo. Ahí está la bola que intenta jugar con esa diagonal hacia el centro. Buscaba el golpeo con la pierna izquierda Dopi, pero no cogía puerta. 49 segundos para que termine este primer periodo. Bola que va a poner en juego Fran Castellanos. Está el agua porque solicitaba Itel Invernoz que se le había colado algo de arena en el rostro. Salta José Cruz nuevamente al terreno de juego. Es José Cruz el que intentará ir a la presión en ese costado izquierdo. Ahí está la Gacela buscando la pelota. Fran Castellanos. Ahí está Fran Castellanos. Se le escapa a la izquierda. Balón de Jairo. Directamente el testarazo. Solicitan una falta en el control. Intentaba buscar Peramo el arrancar, pero se encontraba con la acción defensiva de José Cruz. No consiguió golpear bien al esférico. Ahí está José Cruz. Busca la pelota hacia el lado. Ahí está Rome buscando a Jairo. Y Jairo que toca la banda. Busca a Dopi. Dopi que busca ese balón. Quedan 5 segundos. En este punto va a terminar este primer parcial. Va a terminar este primer parcial que va a poner de momento en este inicio de esta historia por contar que es este partido. Va a poner a Benidorm Folletes de momento con ventaja por 2-0 contra el Club Deportivo Santa María Club de Fútbol. Dicho esto, les dejamos con los mejores momentos de este primer periodo desde Torrox. De momento, victoria para los alicantinos. Señoras y señores, disfrutando del mejor deporte, bienvenidos al espectáculo. Todo bajo la supervisión de nuestro seleccionador nacional, Cristian Méndez, que está a primera a pie de cañón, visitando y disfrutando de estos playoffs y de este encuentro que estamos disputando a mejor de 3 de los primeros líderes de sus grupos de segunda división. No perdiendo ojo a todos los jugadores. Nuestro seleccionador Cristian Méndez.
El partido ya preparado para este segundo periodo aquí en Torrox entre los dos equipos, uno de Puerto de Santa María, provincia de Cádiz, el otro de Benidorm, provincia de Alicante. Gaditanos y alicantinos dirimiendo quién va a ser el mejor equipo de segunda esta temporada. Ahí está José Hermosa, el disparo, solicitaban gol, pero había sonado el silbato del colegiado. Finalmente conceden el tanto y es gol de José Hermosa. Llega el gol de José Hermosa. Llega el doblete para José Hermosa. Había sonado un silbato adicional. Y es que José Hermosa se está destapando como un grandísimo goleador de fútbol playa. El balón que tocaba en plata, pero finalmente se instalaba dentro de las redes de Costa, del guardameta suplente, hoy al menos suplente del Club Deportivo Santa María. El balón que va a intentar, o lo intentaba Dopi desde el costado derecho, llega la presión de Juanito. Balón que intenta salir, vamos a ver qué pasa en ese bosque de piernas. 3-0 para Benidorm Folletes, intenta poner el primer gol en el marcador electrónico el Club Deportivo Santa María. Balón al carril central, parecía que podía arrancar la moto Jorge García, pero no llegó el balón. Pelota que traspasa la línea de banda. Traspasa la línea de banda. Primer minuto de este segundo periodo. El balón que va a llegar para Plata. Plata que intenta girar, la juega para Costa. Costa hacia con la mano. Que bien la pinchó ahora Carlos Peramo. Ahí está Peramo, la chilena que intenta sorprender a Costa. El bote que casi le juega una mala pasada al guardameta del Club Deportivo Santa María. Casi le juega una mala pasada al guardameta del Club Deportivo Santa María. La pelota que va a poner en juego, vamos a ver cómo la eleva. Más Carlos Peramo tiene una gran habilidad en el sentido de que eleva el balón, inmediatamente consigue ejecutar el disparo y normalmente con bastante peligro, lo cual es una suerte bastante compleja en fútbol playa. Hay jugadores que necesita de a lo mejor de un toque más para, pero Carlos Peramo es de los que arman la pierna rápida. La balón de Dopi, buscaba ese balón Dopico, pero no conseguía coger puerta. Bola para Mariano Sanz, cerrando durante la inmensa mayoría del partido Mariano Sanz y José Hermosa la defensa. Ahí está Rome intentando levantar Peramo, ahora ese esférico, llega la presión del Club Deportivo Santa María, consigue irse, el disparo que va a gobernar, lo gobierna Fran Castellanos. El balón muy bien defendido ahora por la Gacela, que se lanzaba hacia la posición de Jorge García. El balón que pondrá en juego José Hermosa desde el lateral, desde esa banda derecha. El cambio, se quejaba Rome de un impacto en la derecha, podría ser algo de Flato. A intentar ahora suplirle José Flor. La bola a la frontal. La chilena que le sale excesivamente elevada. Y de momento el Club Deportivo Santa María que se está estrellando contra la defensa de Benidorm Folletes. La pelota que va a jugar por el costado. Se le escapaba el control a la Gacela. Balón de Mariano Sanz. Vuelve a saltar al terreno de juego José Hermosa. Se tomó descansito. Y ahí está Fran. El bote que en esta ocasión no jugó a su favor. Y la pelota que se marchó por encima de la portería defendida por Costa.
La pelota abierta, buscando ahora a José Flor. Se tiraba Mariano Sanz con el pecho para sacar ese balón de manera espectacular. ¿Quién sino el Tigre de Benidorm? La pelota arriba. Excesivamente larga esa catapulta buscando ese pase. La presión ahora de la Gacela. Llegaba José Hermosa, balón al costado. Intenta jugar ante Plata, se lleva la tarascada, Plata que juega hacia arriba, va a intentar elevar, toca para que finalmente consiga el balón Fran Castellanos y asistan a su compañero que está en el suelo dolido. Vamos a ver si no reviste importancia el golpe que se acaba de llevar el jugador de Benidorm Folletes, que es Eitel Invernoz, que se duele en el costado con la pierna izquierda. Llegaba con todo Guti, y Guti que se acerca para interesarse por el estado de Eitel Invernoz. Está el jugador de Benidorm Folletes que parece reincorporarse, restablecerse. Vamos a ver la jugada donde llegaba Eitel Invernoz y el toque. Bueno, yo creo que hay un toque a la pierna derecha, pero se le queda la pierna izquierda un tanto clavada en la arena, y eso suele ser bastante doloroso porque torsiona sobre todo puede torsionar la articulación. Podría ser un leve esguince de rodilla. Está Eitel Invernoz buscando que lleguen los sanitarios para que le puedan asistir al dorsal número 18 de Benidorm Folletes. Están los sanitarios intentando restablecer esa pierna izquierda de Eitel Invernoz. Mientras tanto, el marcador sigue parado a 7:44 para que termine este segundo parcial, con victoria de momento de 3-0 de Benidorm Folletes sobre el Club Deportivo Santa María. Está la sanitaria examinando la estabilidad de la rodilla de Eitel Invernoz, que se va cojeando de manera ostensible. La impresión que va a ser ya la última intervención de Eitel Invernoz en este encuentro, saludando a la grada, una grada que lamenta la salida del jugador de Benidorm Folletes en esa jugada, que entiendo que ha sido completamente fortuita con Guti. Da la sensación por los gestos que es algún tipo de esguince, ya sea en el tobillo o en la rodilla. Sale poco a poco, pero claramente cojeando, saliendo de esta arena de Torrox. La lesión del jugador de Benidorm Folletes. Ahí vemos a Fran Castellanos aplaudiendo a su compañero. El partido que sigue siendo para los alicantinos por 3-0, cuando estamos viendo cómo se sigue yendo poco a poco Eitel Invernoz. En este primer encuentro vamos a ver si consigue recuperarse para el segundo, y si en caso de necesitarse para el tercer encuentro. La jugada que buscaba Club Deportivo Santa María, quizás ahora cayendo en un punto de precipitación. El balón llega para esa pared, jugando. Vamos a ver, es José Hermosa que abre hueco, intenta ser marcado por Plata. El disparo que golpea en Guti. Llegó la permuta defensiva del Club Deportivo Santa María. La pelota para Benidorm Folletes, busca, pero no encuentra a nadie. Era Daniel Villanúa el que intentaba avanzar. Otra vez Fran Castellanos adelantándose a
Conseguía adelantarse a la zaga. El disparo que tiene que sacar ahora Costa. El disparo de José Hermosa otra vez, demostrando su fortaleza. Ahí está Mariano Sanz. Busca el disparo Mariano Sanz. El toque se va a llevar José Cruz. Será saque de banda favorable. Falta favorable a Benidorm Folletes. Ahí está José Cruz, que está siendo amonestado verbalmente. Buscaba quizás intentando frenar un poco su ímpetu, su intensidad en esa jugada defensiva. El balón de Mariano Sanz, la catapulta de Mariano Sanz. Solo va a encontrar a Plata. Ahí está Plata, que busca avanzar. Llega José Hermosa, la va a sacar para Mariano Sanz. Busca el disparo Mariano Sanz, va a llegar para Peramo. Consigue sacar la Costa in extremis. Daniel Villanueva, que buscaba ese balón. La pelota que casi llega a buen recaudo y hubiera sido el cuarto tanto para Benidorm Folletes. Balón arriba, Mariano Sanz. Peramo, busca a Peramo, se va a encontrar a la acción defensiva de Plata. La bola de José Cruz. José Cruz, que levanta la cabeza. El disparo que va a llegar directamente, lo consigue embolsar, lo consigue atajar Fran Castellanos. La bola por el costado, ahí está la Gacela intentando cortar el avance. Será la Gacela precisamente el que intente arrancar la jugada saliendo con potencia. Será saque de banda favorable al Club Deportivo Santa María. Pues ahí está la Pantera. Bueno, pues parece ser que sí que era la Pantera. Ahí está Pablo Delgado, que nos decía que es la Gacela, no la Pantera. El speaker que nos dice que es la Pantera y no la Gacela. El balón que es bueno. El disparo que consigue sacar en apenas una baldosa el jugador del Club Deportivo Santa María. La pelea de Rome ahora en la zaga. Pues volvemos a denominar al dorsal número 16, la Pantera. La pelota a la frontal, ahí está Jorge García, intenta sacar ese balón. Jorge García hacia el costado. Ahí está Peramo, Carlos Peramo. Ahora sí que necesita la ayuda, la parada de Costa. En esta ocasión no pudo de primeras Carlos Peramo intentar golpear a la primera, pero aquí prevaleció la calidad técnica, esos dos toques con el muslo. Y Costa, que consigue sacarla sobreponiéndose a ese bote tan cercano. Balón al segundo palo, excesivamente largo. La buscaba José Hermosa, un José Hermosa que ha marcado 2 tantos en este encuentro. Es la Gacela, eso es porque se han equivocado. Bueno. Pues eso es lo que nos comentan en el chat. La cuestión es que es un jugador muy veloz y que de momento no está consiguiendo demostrar precisamente esa punta de velocidad que todos conocemos. La bola que va a jugar nuevamente Costa en el costado. Es buena hacia el centro, excesivamente largo. La jugada que podía intentar llegar Jorge García. El disparo que va a llegar a los dominios de Fran Castellanos. Un Fran Castellanos que nos está solventando. Nos está sorprendiendo por esa gran solvencia que está teniendo bajo palos. Bueno, sorpresa ninguna. No deja de ser uno de los guardametas del equipo campeón. Uno con 3 guardametas. Con José Carlos Caballero, habitualmente con el dorsal 1. Con Sergio Kirienko, que es el dorsal número 23. Y con Fran Castellanos, que hoy luciendo el dorsal número 13. De momento, a falta de 3:17 para que termine este segundo periodo, está manteniendo la portería a 0. Lo cual no deja de ser un hecho muy reseñable. Ahí está José Hermosa, busca el disparo José Hermosa, no consigue gobernar ese esférico
Costa, pero en dos tiempos. Primero hace la parada de seguridad, luego conseguía jugar con uno de sus compañeros. El balón largo, Dopi que no consigue controlarlo. La bola para Fran Castellanos, se queda corto Fran Castellanos, atentos porque llegaba Mariano Sanz para cortar ese avance. El Tigre de Benidorm, la mirada del Tigre de Benidorm Folletes. The Eye of the Tiger. Pelota que va a poner nuevamente Mariano Sanz. Dentro del área el remate que tenía cierto peligro porque Rome acudió con la cabeza. La bola rápida de Costa. Intenta jugar Costa para Dopi. Dopi que lo buscaba. Mariano Sanz que la gana. Rome que también despeja. Expeditivo. Expeditivo el capitán del Club Deportivo Santa María. Aún nos están... La pelota de momento en este primer partido se lo está llevando Benidorm Folletes. La parada de Costa que ha puesto el cerrojo sobre su puerta. Intenta salir ahora Mariano Sanz. Atentos a Mariano Sanz. El remate se le va a quedar a Peramo. Finalmente tiene que salir la carrera. Gol, 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 gol. Marca el Club Deportivo Santa María. Qué arrancada desde atrás. Qué arrancada desde la fase defensiva. Qué marcador de Michael Fernández, que conseguía batir por primera vez a Fran Castellanos. La arrancada de Michael Wayne Fernández, que ponía el primer tanto del Club Deportivo Santa María, que desde luego no quiere firmar su acta de rendición en este partido y ni mucho menos en esta eliminatoria. Todo el mundo quiere ganar el Torneo de Campeones en segunda división de esta Real Federación Española de Fútbol Playa. Balón para José Hermosa. Se encuentra con la posición de Guti. La bola de Costa. Costa jugando la pelota para José Cruz. José Cruz que intenta sorprender. Consigue defenderla. Benidorm Folletes. Ahí está Peramo. Peramo hacia el centro. No consiguió hilvanar la jugada. Llegaba Mariano Sanz para cortar el esférico. El balón excesivamente cruzado. Balón excesivamente cruzado de Daniel Villanueva. Ataca el Club Deportivo Santa María. Queda un minuto. El balón de Guti se va a quedar corto. Llega Mariano Sanz que vuelve a salir con mucha potencia desde el centro. Mariano Sanz que se va a encontrar con la defensa. Realmente sale Costa. Era Mario Villar el que cortaba ahí el avance. Va a jugar ahora Plata. Bola atrás para Guti. Guti que intenta darse la vuelta. Guti, Plata, finalmente esperamos. La pelota en la frontal. Conseguía, o al menos intentaba despejar. Mario Villar. La pelota para Fran Castellanos. Intenta el disparo. Fran Castellanos se va a marchar muy a la derecha de la puerta, defendida por Costa. Ahí está Costa. Quedan 10 segundos. La última será para el Club Deportivo Santa María. Ahí está Costa. Directo. El remate de cabeza al palo. Se le fue al palo el remate al jugador del Club Deportivo Santa María. Qué difícil era ese remate. Qué difícil era ese remate de José Cruz. Y había completamente sorprendido a Fran Castellanos, pero el esférico se estrelló contra el palo. Los dejamos con las mejores jugadas de este segundo periodo. Aún sigue dominando Benidorm Folletes por 3-1, pero desde luego el Club Deportivo Santa María muestra otras sensaciones. Vamos a ver cuál es el desenlace de este primer partido, de este mejor de 3, para saber quién es o cuál es el mejor equipo de segunda división. Nos vemos en unos instantes.
El partido que va a comenzar en su tercer periodo. Estamos viendo la grada con la gente a la expectativa asistiendo a este partido que ha despertado el interés en la playa de Torrox y que está jugando Benidorm Folletes contra el Club Deportivo Santa María, o lo que es lo mismo, los dos campeones de grupo en la segunda división nacional. La pelota va a poner en juego Carlos Peramo desde el centro. De momento domina Benidorm Folletes por 3-1. Ahí está José Hermosa. La parada. Ahí está la balón. Conseguía salir. Ahí está Daniel Villanueva. Mariano Sanz. La chilena. Intentando coger a contrapié, y Jairo, que se veía sorprendido, pero el balón no entraba en su portería. Ahí está el Club Deportivo Santa María intentando atacar. El saque de banda. Carlos Peramo, que se veía sorprendido por esa acción del jugador del Club Deportivo Santa María, que vuelve a intentar percutir por la derecha. El disparo que se va a marchar. Está Fran Castellanos bajo palos. Ahí está Fran Castellanos buscando la bola. El toque arriba. Intentaba ese remate difícil Daniel Villanueva. Busca a Jairo la pelota por el costado. Llega para Dopi. Dopi para Jairo. Ahí está Jairo, que pone el balón elevado. Llegaba Rome intentando jugar. Salía Villanueva. Defiende Villanueva. La acción de Juanito. Juanito para Rome. Rome, que toca el disparo. ¡Gol! Gol de Rome, que pone el segundo. Para el Club Deportivo Santa María. Atentos, porque el partido se abre del 3-0 al 3-2. El gol que marca Rome. Vamos a ver cómo llegó el desmarque de Plata y despistó, yo creo, a Fran Castellanos. Ahí vemos a Plata, que no llega a tocar a Fran Castellanos, pero que sí que le dificulta la comprensión de la jugada, y el balón que se cuela irremisiblemente. Ahí está José Hermosa, que intenta el disparo. Se va a perder a la izquierda de la portería, defendida por Jairo. El partido que se abre. Rome busca a Jairo. Jairo para Plata. El balón al centro. Llega José Hermosa para cortar ese esférico. Busca a Villanueva. Villanueva, que se va a encontrar finalmente con la presión. El 2 contra 1. El balón directamente para Jairo, para Bicho. El toque de lado a lado. Rome, que va a intentar elevarla. La elevación de Rome, que no es buena. El pase tampoco. Será saque de banda favorable a Benidorm Folletes. A José Hermosa, el capitán, que busca la bola para Fran Castellanos. Ahí está Fran. El balón excesivamente largo. Perdiendo un poco de resuello Benidorm Folletes, ahora empujado más por la condición física del Club Deportivo Santa María. La pelota directamente a puerta. La parada de Fran Castellanos. Fran, que vuelve a lanzar ese vuelo sin motor, vuelve a demostrar que tiene unos reflejos sensacionales, y en esta ocasión no se dejó despistar, porque andaba por ahí también merodeando Plata. La bola que se va a línea de banda. 8:35 para que termine este tercer periodo. Sigue dominando Benidorm Folletes, pero ha perdido esa ventaja
de 3-0 con la que cerraba hace unos minutos el primer periodo, la ha ido perdiendo, se ha reducido a la mínima expresión. El balón, Club Deportivo Santa María buscando esa pelota por la banda. Llega la Pantera que va a intentar arrancar, el disparo lo va a conseguir atrapar Fran Castellanos. El balón directo a puerta, consigue dominarlo Jairo. La pelota para Jairo. Jairo buscando a José Cruz. Ahí está José Cruz. Abriendo para Juanito. Juanito que intenta abrir esa diagonal. El toque para Juanito. Falta del Club Deportivo Santa María. Llegó con todo Mariano Sanz. Elevó la pierna. Protesta José Cruz. Salió Rome. Y ahí como levanta la pierna. Verdad que baja un poco también Mariano Sanz debido a esa envergadura que tiene. La falta para Mariano Sanz. Ahí está Mariano Sanz. Busca Mariano Sanz ese remate. La falta Mariano Sanz. El disparo potentísimo, pero no preciso, que lanzó Mariano Sanz. Se perdió desviado a la izquierda de la portería de Jairo. Salta el terreno de juego pues José Cruz, que ya lo hemos visto en la jugada. Balón que va a dejar marchar Mariano Sanz. Estaba la Pantera preparado, el dorsal número 16. El 19 nos comentan que es Núñez o Perla, no Juanito. La pelota buscando el costado. No consigue rematarla. No consigue rematar el esférico. La bola para el centro. Busca el costado. Pelota que va a poner en juego el Benidorm Folletes. La pelota de Fran Castellanos al segundo palo. Intentaba contestar Daniel Villanueva. La pelota de Peramo, lo comentábamos, es capaz de ejecutar. Es capaz de ejecutar esos disparos tan rápidos, Carlos Peramo. Hacia el centro. Sobrepasamos ya el último ecuador de periodo. Quedan 5:34. El disparo de José Hermosa, que lo buscaba. Jairo, que la para. Sale rapidísimo. El disparo que va a poder sacar Fran Castellanos nuevamente. Era José Cruz el que lanzaba ese disparo sobre puerta. Consigue controlar a Mariano Sanz. Se le escapa. 5-10. Está buscando el Club Deportivo Santa María arrancar con todo. Se fue al suelo el jugador del Club Deportivo Santa María, que protesta la inacción en este caso del guardameta. Y está Jairo, que va a buscar el disparo. Se le va a marchar fuera. Se le va a marchar fuera. Consigue parar el esférico, mientras vemos a Daniel Villanueva en el suelo. Vamos a ver lo que le ha podido suceder a Daniel Villanueva. El choque con Jairo. Los dos jugadores hablando, dialogando, fair play entre ambos equipos. Ambos con el objetivo ya conseguido del ascenso. Y ahí está el córner que va a sacar Plata.
Despeje contundente de José Hermosa. Se ha ido el balón. El balón que se ha ido muy lejos. Estamos viendo este primer plano de Dopi. Ahí está Dopi, balón arriba. Ahí está Mariano Sanz. Mariano Sanz para Villanueva. Qué bien se lanzó Rome al suelo. Busca Jairo. El saque que no es bueno porque está fuera. O sea, está dentro del campo. Ahí está Jairo. El cambio. Busca. Ahí está la salida por el costado. Consigue controlarlo. La chilena, que es un centro, pero no coge puerta. Estaba el intento de chilena de Plata. El internacional por España. Bola para Jairo. Quedan 4 minutos. El balón de Jairo que se marcha muy desviado sobre la puerta de Fran Castellanos. 3-2. A 3 minutos 46-45 segundos para que llegue el posible tercer tanto gol del Club Deportivo Santa María, o para ver cómo llega la primera victoria de Benidorm Folletes en este playoff de campeones. El intento que juega Dopi. Dopi para Plata. La pelota para Fran Castellanos. La presión. Nuevamente Fran Castellanos. Hasta 3 jugadores arriba. Ahí está Villanueva con Rome. Rome Villanueva. Ahí está Villanueva, Rome. El forcejeo entre los dos jugadores. La pelota para el costado. Mariano Sanz que llega a la presión. Se va al suelo. Es una falta peligrosa. Es una falta muy peligrosa. Estamos viendo a Mariano Sanz. Se acercaba Dopi para interesarse. Y es para Plata ese lanzamiento. Se iba al suelo. ¿Es Plata o Guti? No, es Guti. Es Guti el que estaba en esa posición. Porque Plata estaba más avanzado. Y Guti que lo tiene. Que lo tiene en sus pies. Suena como suele ser habitual. We Will Rock You de Queen. La banda liderada por Freddie Mercury. Vamos a ver si le trae suerte a Guti en este golpeo de libre directo. Ahí está Guti. Se le marcha muy desviado a Guti ese lanzamiento. La bola hacia el costado. Llega Jairo. 2.50. Buscando esa pelota. Es Guti. Busca Guti a la frontal. La para de Fran Castellanos. La vuelve a sacar Fran Castellanos. La vuelve a sacar Fran Castellanos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad de Fran Castellanos! ¡Qué barbaridad de Fran Castellanos! ¡Qué doble parada! Vamos viendo cómo arrancaba Guti. Llegaba desde atrás el primero. Y llega el gol, gol de Benidorm Folletes. Marca Carlos Peramo. Marca Carlos Peramo. Estábamos viendo la repetición de la excelsa doble parada de Fran Castellanos. Se llegaba el cuarto para Benidorm Folletes, que estaba sufriendo en este tercer periodo, que se estaba sobre todo cimentando. Bueno, el remate de Carlos Peramo, que es sensacional de campo a campo. El remate sensacional de Carlos Peramo. Vemos este primer plano de Núñez La Perla con Rome, el capitán. 4-2, 2-18. Hemos visto cosas peores en fútbol playa. Todo es posible en fútbol playa. El balón para Rome. Se le va a marchar desviado ese balón a Rome. Ahí está Fran Castellanos, que ha sido, para mi gusto, el mejor jugador del partido con mucha diferencia.
Esa doble parada que hemos visto hace apenas un minuto es la que lo confirma. ¡Qué parada de Jairo! ¡Vaya parada de Jairo! José Hermosa, que había sacado la parada. Atentos al ataque. ¡Gol! Marca el Club Deportivo Santa María. 1:44. Llegó el gol de Dopi. Puso la puntera. Sobrepasó la acción defensiva de Mariano Sanz. 1:44, 4-3 en el marcador. Parecía que todo lo sentenciaba Carlos Péramo, pero no ha sido así. Qué barbaridad de partido. Cómo se nota que los dos han ganado sus respectivos grupos. Qué espectáculo nos están ofreciendo. Ahí está Péramo, balón para Mariano Sanz, el recorte de Mariano Sanz, segundo recorte de Mariano Sanz, la saca Jairo. Hablábamos de Fran Castellanos, pero ojo a las ocasiones que está sacando ahora el bicho. El balón de Péramo, segundo palo, no consigue conectarlo, ahí está Mariano Sanz, podía ser falta, de hecho es falta y es una ocasión muy importante. Es una ocasión muy importante favorable a Benidorm Folletes. Lanzamiento directo que va a tener Mariano Sanz. No la eleva mucho. Mirada del Tigre. La mirada del Tigre de Benidorm. Podría poner el quinto. Podría sentenciar este primer partido. Vamos a ver ese lanzamiento de Mariano Sanz. Mariano, la ha parado Jairo. Pide saque de esquina. No, finalmente no la concede. Intentaba llegar José Cruz. La parada que parecía bastante evidente de Jairo de Bicho. Que sacaba ese balón de Mariano Sanz. Bicho otra vez a una mano. El saque de banda, 56 segundos, las espadas en alto aquí en Torrox. Carlos Péramo. Ahí está Carlos Péramo, dentro del área, la pelea, el balón que se queda muerto. Ahí está Mariano Sanz que tiene que disparar, Peide. El saque de banda favorable de Benidorm Folletes a sus intereses. Ahí está Carlos Péramo. Péramo en corto, jugando para Mariano Sanz. La intenta proteger con el cuerpo Mariano Sanz. Llega la presión, consigue robarla. Atentos al balón al centro. Tiene que llegar Fran Castellanos. Ha tenido que llegar Fran Castellanos. Y ahí está la pelota que se había quedado dividida. Llegaba Perla, llegaba Núñez, llegaba también Fran Castellanos. José Cruz, que se llevaba la tarjeta amarilla por protestar. Salía Fran Castellanos. Me dio la sensación de que tenía algo de ventaja Fran Castellanos, que se ha llevado una tarascada tremenda. También cartulina amarilla para Núñez. También cartulina amarilla para Núñez, para Perla. Estamos viendo a Fran Castellanos en ese balón dividido. 20,2 segundos para que termine este primer periodo. Este tercer periodo de este primer partido, que sería, si se mantiene este resultado, el 1-0 para Benidorm Folletes en esta final de campeones que están disputando los dos equipos campeones de grupo en sus respectivos enfrentamientos durante la fase regular. Ahí está Fran Castellanos que mira al colegiado del encuentro. Se incorpora Fran Castellanos, visiblemente cojeando de la pierna derecha, el balón que se había quedado dividido. La pelota que va a ser para Fran Castellanos. La pelota que va a ser para Fran Castellanos, que va a poner el lanzamiento de falta.
los jugadores del Club Deportivo Santa María completamente volcados, porque van a buscar la última. Y ahí está Peramo dando instrucciones a Fran Castellanos. Estaba la pelota que va a poner Fran Castellanos, 20,2 segundos. El cono de seguridad, los jugadores puestos, ahí está, balón arriba, tiene que ponerla en juego. Atentos porque llega la última. Balón para el Club Deportivo Santa María. Mariano Sanz nuevamente. La pelota para Jairo. Jairo que la va a poner, el disparo directamente a puerta. No coge portería. Y el partido en esta jugada toca a su fin. Primer punto para Benidorm Folletes. Primer punto para Benidorm Folletes, que gana 4-3 al Club Deportivo Santa María en un partido sensacional, repleto de golazos, de alguna jugada incluso polémica, y ese choque de trenes entre La Perla y Fran Castellanos, que finalmente fue decidida por el colegiado del encuentro como falta favorable para el guardameta en ese balón dividido. A mí me dio la impresión que consiguió esa ventaja Fran Castellanos, que nos ha dejado, y para mi gusto es el MVP del partido indiscutible, nos ha dejado paradas para el recuerdo. 2 felinas y una, especialmente esa doble parada que ha tenido y que podía haber supuesto el empate para el Club Deportivo Santa María. La noche que empieza, desde luego ya son las 11, dándole las gracias por supuestísimo a todos nuestros compañeros de producción, de los cámaras que hay en el campo, y sobre todo a nuestra realizadora Marta. Desde Torrox, yo me llamo Tono Riquelme, narrador de este partido, de este primer partido de la final de campeones de la Segunda División Nacional de Fútbol Playa. Desde aquí, desde Torrox, les deseamos la mejor de las noches, saludando a todos los espectadores del canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol Playa, que nos han estado acompañando. Para todos ustedes, buenas noches, y que sigan viendo muchísimo fútbol playa, porque es un deporte que nos gusta a todos. ¡Hasta luego!